Buenas tardes con todos los presentes, estimados docentes, compañeros y profesionales que nos acompañan en este webinar titulado La contabilidad forense como herramienta estratégica en la prevención de fraudes ocupacionales y su impacto en la gestión de las organizaciones modernas. Bien, para dar inicio debemos situarnos en el dinámico y complejo escenario corporativo contemporáneo. Hoy en día, la seguridad de los datos financieros y la protección extractiva de los recursos tanto tangibles como intangibles contribuyen ejes fundamentales no solo para asegurar la viabilidad comercial en las empresas, sino también para mantener su posicionamiento en el mercado. Tradicionalmente, la fiscalización y los esquemas de control interno han operado bajo un modelo reactivo, es decir, actuaban una vez en el daño patrimonial que ya se había consumado de forma irreversible. Frente a la vulnerabilidad estructural, la contabilidad forense emerge no como una simple auditoría avanzada, sino como una respuesta científica e integral que unifica principios contables, legales, informáticos y conductuales para dar el salto hacia un modelo predictivo. Nuestra investigación cualitativa y de revisión documental exhaustiva está estructurada en 4 capítulos detallados, desde la delimitación epidemiológica y diferencias en la auditoría tradicional, pasando por las tipologías y taxonomías del fraude ocupacional, hasta llegar al uso de tecnologías de autoría continua y su profunda vinculación en la responsabilidad social corporativa y la defensa de la fe pública. Ahora sí vamos a lo que es la evolución histórica y epistemológica. Bien, la evolución de la historia de nuestra disciplina es indispensable comprender que la contabilidad tradicional, en su concepción clásica de registro y control, se ha vuelto insuficiente ante la sofisticación progresiva de los delitos económicos y las asimetrías de la información. El término forense remite de manera directa al forencismo y foro romano, el espacio público donde se ventilaban y debatían los juicios y controversias ciudadanas ante magistrados. Por ende, la esencia de esta disciplina radica en su capacidad de servir al interés público y de justicia. Como hito moderno emblemático de la contabilidad forense a mediados del siglo XX, en los Estados Unidos, resalta la forma unicóvaca del estado de la captura de gángster Al Capone, cuando las autoridades se vieron totalmente incapacitadas de probar sus crímenes de sangre organizado, fueron los analistas e investigadores de contabilidad del IRS quienes, mediante su minucioso seguimiento y reconstrucción de sus flujos de efectivo informales, demostraron el delito de evasión fiscal, logrando su condena definitiva hoy en día. La contabilidad forense se define como rigor científico con una ciencia especializada que provee evidencias y pruebas técnicas contables legalmente válidas y plenamente administrables ante los tribunales de justicia. Ahora tenemos la delimitación epistemológica y modelos documentales. Para dotar la validez académica y pericial a nuestro estudio realizado un análisis crítico de los modelos documentales preexistentes que abarcan la criminalidad corporativa. La literatura científica clasifica estos marcos en 2 grandes vértices. Por un lado están los modelos doctrinarios puros y que se enfocan en lo que es teorías contables y la evolución regulatoria, pero que lamentablemente presentan el riesgo de una brecha operacional al no reescribir los patrones de conducta ni la realidad transaccional. Por otro lado tenemos lo que
lo que es en los modelos empíricos aplicados, que se priorizan la identificación de vulnerabilidades reales mediante estudios de casos y estadísticas de firmas globales. Nuestra investigación concluye de manera contundente con el enfoque óptimo del modelo mixto recomendado, el cual conecta de forma orgánica la norma internacional de la realidad operativa de los sectores económicos más expuestos. Epistemológicamente, la contabilidad forense es una ciencia aplicada independientemente dentro de las ciencias empresariales, cuyo método combina el análisis inductivo-deductivo, parte del control organizado, hasta llegar a microverificación minucioso de anomalías documentales e informáticas, teniendo un objeto claro, el descubrimiento de la verdad material y la internacionalidad oculta detrás de los flujos financieros para blindar la gobernanza. Continuando, sigue el compañero. Muchas gracias, Ariana. Saludos cordiales a toda la audiencia. Para comprender la verdadera naturaleza de la contabilidad forense, es obligatorio trazar una línea de separación metodológica y legal clara frente a la auditoría financiera tradicional, ya que bajo ningún concepto debe considerarse un mero apéndice de esta. Analicemos 5 diferencias fundamentales. En primer lugar, el objetivo. La auditoría tradicional busca emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros bajo un marco normativo, mientras que la contabilidad forense preventiva diseña barreras antifraude específicas de aporte de evidencias técnico-contables listas para litigios legales. En segundo lugar, la mentalidad operativa. El auditor financiero opera con escepticismo profesional regulatorio básico, asumiendo la desconfianza técnica y la búsqueda ininterrumpida de dolor o simulación. En tercer lugar, el muestreo. La auditoría tradicional se supedita a muestras estadísticas basadas en la materialidad financiera. El enfoque forense ejecuta una revisión exhaustiva y milimétrica de transacciones críticas y conductas anómalas sin importar su cuantía nominal. Cuarto, la evidencia. Para el auditor, los documentos son meros soportes transaccionales. Para el perito forense son evidencias legales, que exigen una estricta cadena de custodia para no ser invalidadas en los tribunales. Y finalmente, el destino del informe. El dictamen de auditoría es de acceso público para accionistas y el mercado. El informe forense es estrictamente confidencial para la alta gerencia, comités de ética o de forma directa para el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ejecutar un examen con tal nivel de agudeza y repercusión legal requiere de un profesional con capacidades excepcionales y transversales, las cuales detallaremos a continuación. El perfil multidisciplinario del contador forense. El perfil del investigador forense corporativo actual rompe los esquemas del contador tradicional rígido dedicado a impuestos o contabilidad de costos. La complejidad de los delitos de cuello blanco exige un especialista de carácter híbrido que domine de forma holística 4 grandes dimensionales del conocimiento. Por un lado tenemos la contabilidad y auditoría de sistemas avanzados, destreza fundamental para desentrañar la lógica de asuntos contables sumamente complejos, alteraciones del principio de devengado y simulaciones estructuradas dentro de grandes sistemas como el ERP, como SAP o Oracle. Paralelamente, debe dominar las ciencias jurídicas y el derecho procesal, conociendo a la perfección el derecho penal corporativo, las leyes mercantiles y los estándares de admisibilidad de la prueba pericial contable. Asimismo, el contador forense requiere formación en criminología y psicología corporativa conductual, permitiéndole implementar técnicas avanzadas de entrevista estructurada y análisis del comportamiento verbal y no verbal, para identificar las racionalizaciones y presiones de los implicados. Por último, ante un entorno comercial hiperconectado, debe dominar la información forense y la analítica de datos, procesando millones de registros electrónicos, aplicando algoritmos predictivos y detectando la sutil alteración de metadatos en soportes digitales. Entendiendo el perfil del profesional, es crucial analizar el fenómeno que este combate, las causas que llevan a un individuo a quebrar su deber fiduciario dentro de una organización. Así que vamos a pasar ahora al fraude ocupacional y el triángulo del fraude. Tenemos acá para fundamentar con solidez un marco preventivo. Debemos definir el fraude ocupacional como el uso deliberado y fraudulento del puesto laboral para el enriquecimiento personal mediante la malversación o aplicación ilícita de los recursos de la entidad empleadora. A diferencia del error involuntario, el fraude exige intrínsecamente la presencia de dolor y premeditación.
El modelo criminológico clásico que explica estas conductas es el triángulo del fraude de Donald Creasy, que postula la confluencia simultánea de tres vértices. Primero, la presión o motivación que representa esa necesidad financiera o incentivo extremo que empuja al colaborador al abismo delictivo. Segundo, la oportunidad percibida, detonada por fallos, debilidades o la obsolencia total de los controles internos de la empresa, lo que genera la convicción en el perpetrador de que actuará con impunidad absoluta. Y tercero, la racionalización, el mecanismo psicológico donde el sujeto justifica su acto deshonesto para salvaguardar su autoimagen de persona íntegra. La contabilidad forense predictiva se enfoca en demoler el vértice de la oportunidad y amplía su análisis a modelos contemporáneos, como el diamante y el pentágono del fraude, evaluando factores de alta dirección como la capacidad, la competencia técnica y la arrogancia ejecutiva. Ahora vamos a pasar al bloque 3, la taxonomía y diagnóstico de riesgo sectoral. Tenemos aquí el árbol del fraude. Para estructurar auditorías forenses eficientes, es mandatorio guiarnos por la taxonomía internacional de la Asociación del Certificado de Fraudes Externos, conocida globalmente como el árbol del fraude, el cual clasifica las conductas ilícitas en tres grandes vectores operativos. El primero es la apropiación indebida de activos, que representa la tipología más común en términos estadísticos e incluye esquemas de efectivo toscos como el hurto directo, esquemas altamente complejos como el skimming o ventas no registradas, desembolsos fraudulentos mediante la creación de empresas fantasmas y fraudes en las planillas de nómina e inventarios. El segundo vector es la corrupción corporativa, caracterizada por la ruptura flagrante del deber fiduciario a través de conflictos de interés ocultos, sobornos, gratificaciones ilegales, post facto, y extorsión económica desestabilizando la libre competencia. El tercer vector, y cualitativamente el más catastrófico, es el fraude en estados financieros, ejecutado usualmente por la alta gerencia mediante mecanismos de manipulación contable como ingresos ficticios, ocultamiento de pasivos devengados y divulgaciones deliberadamente engañosas. Este fraude busca inflar artificialmente las acciones o asegurar medidas de crédito. Su onda expansiva excede con creces la pérdida monetaria inmediata, erosiona la reputación bursátil, destruye el capital de confianza de los skatholders y compromete la continuidad operativa de la empresa. Entendida esta taxonomía general, procederemos a evaluar analíticamente cómo se manifiestan estas debilidades en el sector de las empresas distribuidoras. Vulnerabilidades en empresas distribuidoras. Al trasladar los modelos teóricos a la praxis corporativa, evidenciamos que en las empresas distribuidoras y de comercialización masiva, los riesgos forenses críticos se concentran de manera agresiva en el ciclo de ingresos y en la logística operativa de inventarios. La exigencia de múltiples almacenes, despachos sumamente dinámicos y canales de cobranza descentralizados generan ventanas de oportunidad perfectas para los perpetradores. Un esquema recurrente y de compleja detección es el denominado lapping o jineteo de fondos, donde las cobranzas en efectivo recibidas de clientes son retenidas por el cobrador y cubiertas posteriormente con los ingresos de facturas más recientes, manteniendo un desfase contable oculto. Asimismo, se detecta fraudes mediante la falsificación y ajustes manuales, emitiendo notas de crédito fraudulentas por supuestas devoluciones de mercaderías inexistentes, con la única finalidad de cuadrar los saldos de cuentas corrientes previamente desviadas. En el ámbito logístico, se identifican graves riesgos de colusión con transportistas externos, la manipulación de guías de remisión electrónicas y la declaración sistemática de mermas ficticias para ocultar robos hormiga. Este flujo continuo de operaciones atomizadas exige, por ende, un monitoreo con un enfoque forense predictivo implementado en tiempo real. De forma paralela, el mapa de riesgos muta drásticamente cuando analizamos organizaciones de envergadura superior, como las empresas industriales y manufactureras. Tenemos los riesgos en empresas industriales e impacto macroeconómico. En las empresas de manufactura avanzada y en aquellas corporaciones de gran escala que cotizan en bolsas de valores, el mapa de vulnerabilidades forenses se desplaza de forma drástica hacia el ciclo de adquisiciones, compras de materias primas y la gestión contable de activos fijos. Los fraudes comunes en este sector abarcan la colusión directa con proveedores para sobrefacturaciones, subcontrataciones fraudulentas y la recepción de insumos con calidades sustancialmente inferiores a las pactadas contractualmente. Un fraude de alta sofisticación contable es la adulteración y maquillaje de activos fijos.
donde gastos operativos comunes y corrientes de la planta son activados deliberadamente como inversiones del capital o CAPEX, lo que difiere su impacto negativo en el estado de resultados y presenta ante los comités de crédito bancarios una rentabilidad y solvencia artificiales. Para dimensionar la urgencia de este control, el Banco Mundial estima que anualmente se desvía entre 20.000 y 40.000 millones de dólares en países en desarrollo debido al delito del cuello blanco. Investigaciones globales de firmas como KPMG sostienen que aproximadamente el 60% de estos fraudes corporativos se concreta de forma directa por la alarmante debilidad o ausencia absoluta de la segregación de funciones, confirmando que la contabilidad forense preventiva es un imperativo estratégico nacional. Concluyendo con mi presentación, a continuación cedo el uso de la palabra a mi compañera Nicole Rivera, quien profundizará en las herramientas de auditoría continua y las tecnologías avanzadas de análisis de datos para combatir estos peligros. Bien, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso a todos los participantes. Seguimos con la auditoría continua y tecnología de datos antifraude. En los ecosistemas empresariales modernos gobernados por la transformación digital y sistemas ERP altamente complejos, los esquemas de fiscalización estáticos, las inspecciones físicas anuales y los muestreos aleatorios post facto se han vuelto completamente obsoletos. La contabilidad forense preventiva exige la implementación obligatoria de las arquitecturas de auditoría continua integradas directamente a los repositorios de datos transaccionales en tiempo real. A través del procesamiento de análisis masivo de datos o Big Data, los especialistas podemos procesar millones de registros por segundo mediante algoritmos analíticos predictivos avanzados. Una de nuestras herramientas matemáticas y periciales más potentes es la ley de Benford, un modelo matemático estadístico que analiza la frecuencia natural de los primeros dígitos en conjuntos de datos financieros. Cualquier desviación significativa detectada revela de forma instantánea la manipulación o invención artificial de transacciones. Esta metodología representa la automatización del escepticismo profesional, permitiendo emitir alertas preventivas inmediatas que bloquean la transacción anómala antes de que se consume el perjuicio económico, optimizando la eficiencia de la gobernanza corporativa. La aplicación operativa de esta tecnología de datos se materializa a través del diseño estructurado y el mapeo práctico de las denominadas banderas rojas, las cuales revisaremos a continuación. Bien, las banderas rojas o las red flags se definen técnicamente como síntomas, indicios documentales o anomalías informáticas que no constituyen un fraude por sí mismas, pero que justifican un escrutinio forense, pericial, exhaustivo e inmediato. Para que un sistema preventivo funcione, la organización debe estructurar matrices de riesgo adaptadas de forma unívoca a la naturaleza de su giro de negocio. En el ciclo de compras y cuentas por pagar, las alertas críticas se encienden ante facturas emitidas por proveedores con números de RUC inactivos o domicilios fiscales totalmente inexistentes. Asimismo, se resalta el fraccionamiento deliberado de importes en órdenes de compra para evadir los umbrales de aprobación de la gerencia o registros contables directos realizados fuera del horario laboral regular, ya sean madrugadas o días feriados. Por otro lado, el ciclo logístico de inventarios, las alertas se parametrizan ante inconsistencias numéricas entre los pesos de las guías de remisión electrónicas y las recepciones físicas en almacén. Mermas inusualmente repetitivas y vinculadas a jornadas de personal específico. Y la reversión sistemática de ventas mediante notas de crédito manuales emitidas de forma masiva al cierre de mes. Es crucial comprender que el rastreo tecnológico de estas banderas no solo resguarda las utilidades de una corporación privada, sino que tiene un impacto directo sobre la estabilidad colectiva.
Ahora pasamos a la diapositiva número 12, con la contabilidad forense y el impacto social del delito económico. Un postulado fundamental de nuestra investigación es en estricta consonancia con nuestra sublínea de estudio es que bajo ningún concepto es correcto conceptualizar al fraude ocupacional o corporativo como un problema que afecta de manera aislada e individual a los dueños del capital privado de una empresa. El delito económico de cuello blanco desata una onda expansiva con efectos sociales y macroeconómicos devastadores. Analicemos el daño social inmediato. La materialización de fraudes masivos empuja a empresas sólidas hacia la insolvencia técnica y quiebras fraudulentas, destruyendo de forma irreversible puestos de trabajo legítimos y evaporando los ahorros y fondos colocados en el mercado. A nivel estatal, se configura un gravísimo perjuicio fiscal. La evasión, el lavado, la corrupción interna merman de forma drástica la recaudación tributaria del Estado, privando al presupuesto público de los recursos indispensables para financiar servicios esenciales como salud, educación e infraestructura básica. Por consiguiente, la contabilidad forense preventiva se consolida como una disciplina científica que no solo protege el patrimonio privado corporativo, sino que actúa como salvaguarda de la estabilidad económica y el bienestar colectivo de toda la sociedad. Con esto finalizo mi intervención en este bloque tecnológico y social y cedo ahora la palabra a Lacey Ruiz Morales, quien abordará el eje transversal de la responsabilidad social corporativa y dará inicio a la presentación de nuestras conclusiones definitivas. Muchas gracias, Nicole. Muy buenas tardes a todos los presentes. Al posicionarnos en el núcleo ético de nuestra monografía, debemos afirmar con total contundencia que el despliegue metódico y preventivo de la contabilidad forense constituye un pilar indispensable de la verdadera responsabilidad social corporativa. El contador público no puede ser un simple registrador pasivo de la actividad mercantil o impositiva. La sociedad le confiere una potestad superior, el resguardo de la fe pública. Este compromiso se operativiza a través de dos dimensiones fundamentales. En primer lugar, bajo el concepto de guardianship o custodia activa, que exige al profesional actuar bajo un estándar de escepticismo absoluto e intransigente para blindar el orden económico colectivo y neutralizar las asimetrías de información que los perpetradores pretenden explotar. En segundo lugar, mediante la operativación ética, lo que significa que la ética abandona el terreno de las declaraciones teóricas o códigos de conducta románticos para traducirse en métricas transaccionales concretas, segregación estricta de funciones incompatibles y políticas robustas de monitoreo continuo a largo plazo, alineando la gobernanza empresarial con los estándares globales de transparencia e integridad. Habiendo consolidado este enfoque ético y transversal, iniciaremos la síntesis final de nuestro trabajo de investigación, abordando las conclusiones conceptuales alcanzadas. Como primera y fundamental conclusión de nuestra monografía de investigación documental, podemos afirmar que la contabilidad forense se consolida formalmente como una disciplina científica y estratégica de primer nivel dentro de las ciencias empresariales, superando por completo el enfoque tradicional estrictamente reactivo de carácter judicial o de investigación post-mortem. Su modelación metodológica actual permite estructurar un blindaje predictivo y un control organizacional robusto operando en tiempo real. Al ser integrada de manera proactiva en las estructuras más elevadas del gobierno corporativo, esta ciencia expande significativamente los análisis de riesgos convencionales mediante la obligatoria asimilación de modelos contemporáneos como el diamante y el pentágono del fraude. Esto faculta a los comités de auditoría a ejecutar una evaluación dinámica de variables críticas de carácter conductual, tales como la capacidad técnica del colaborador, su nivel de competencia operativa y, crucialmente, la arrogancia ejecutiva de la alta dirección, permitiendo proteger el patrimonio financiero institucional antes de que ocurra una distorsión material irreversible.
Asimismo, nuestras conclusiones arrojan hallazgos determinantes respecto a la manifestación del riesgo según las particularidades de cada sector económico. Vinculando nuestros hallazgos teóricos de la praxis del control interno, concluimos que los fraudes ocupacionales prosperan de manera prioritaria y casi exclusiva en aquellos entornos donde el vértice de la oportunidad percibida se ve directamente favorecido por controles internos débiles, obsoletos e inexistentes. Identificar, parametrizar y cerrar esas brechas operativas constituye la máxima prioridad forense preventiva. Nuestra investigación ejecutó un diagnóstico diferenciado y crítico. En el sector distribución, la máxima atención regulatoria e investigativa debe centrarse en contener fraudes atomizados, recurrentes y de efecto goteo, concentrados en el ciclo logístico de almacenes, facturación masiva y procesos de cobros, mitigando riesgos de desvíos de mercadería y jineteo de fondos. Por el contrario, en el sector industrial y manufacturero avanzando, las vulnerabilidades mutan hacia el ciclo de adquisiciones mediante la conclusión con proveedores y sofisticados esquemas de maquillaje financiero, a través de la capitalización indebida de gastos operativos comunes tratados como activos, exigiendo matrices de riesgo con enfoques periciales totalmente diferenciados. Concluyo la exposición de estas conclusiones. Cedo el uso de la palabra a mi compañera Pamela Lalupú, quien cerrará el bloque de conclusiones tecnológicas y presentará las recomendaciones prácticas y normativas finales de nuestra investigación. Muchas gracias, Lacey. Saludos cordiales a toda la mesa y al auditorio. Para concluir con el bloque de conclusiones de nuestra monografía, debemos destacar que el uso estratégico de herramientas tecnológicas como el Data Analytics y los marcos de auditoría continúan directamente sobre la psicología del perpetrador, destruyendo de forma inmediata su percepción de impunidad dentro de la organización. Modelos estadísticos avanzados como la ley de Benford, aplicados de forma diaria ininterrumpida, bloquean y neutralizan transacciones numéricamente anómalas. En el acto, actúan antes de que ocurra la fuga material de capitales. Esta eficiencia técnica genera 3 impactos sociales directos. Primero, una sólida protección laboral al salvaguardar la salud financiera de la empresa y por ende asegurar la estabilidad de los empleos legítimos. Segundo, la defensa irrenunciable de la fe pública, promoviendo la transparencia y la confianza en los mercados financieros. Y tercero, el resguardo de la recaudación fiscal, bloqueando esquemas de evasión e informalidad corporativa que privan el Estado de recursos esenciales para los servicios públicos de nuestra población. Habiendo sintetizado las conclusiones, pasamos a formular las recomendaciones prácticas y de inmediata aplicación corporativa que propone nuestra investigación. En base a las conclusiones técnico-científicas alcanzadas en nuestra monografía, formulamos en primer lugar recomendaciones puntuales orientadas a la gestión estratégica del control interno corporativo. Se recomienda de manera prioritaria a las gerencias generales, directorios y comités de auditoría de las empresas nacionales ejecutar una profunda reestructuración auditoria de las empresas nacionales, ejecutar una profunda de sus áreas tradicionales de control interno, asimilando de forma explícita las metodologías predictivas y investigativas de la contabilidad forense. Como segundo punto, se insta a incorporar de forma obligatoria el estudio de los marcos y modelos contemporáneos de diamante y el pentágono de fraude dentro de sus evaluaciones anuales basadas en el estándar COSO, expandiendo el análisis de riesgo hacia variables de conducta en puestos de alta dirección. Y como tercera recomendación, se exhorta a diseñar e implementar de manera urgente matrices de riesgo forense sectoriales, permitiendo parametrizar alertas informáticas automatizadas adaptadas unívocamente al giro de negocios de cada empresa, dando prioridad máxima a los procesos logísticos de facturación atomizada en las distribuidoras, a los ciclos de adquisiciones y activación indebida de gastos en el sector industrial. Finalmente cerramos con las recomendaciones tecnológicas de campo y la vinculación que debe existir en el ámbito gremial académico. Para concluir nuestra participación, planteamos recomendaciones operativas de aplicación inmediata. Se sugiere a los departamentos de tecnologías de la información en coordinación estricta con los líderes de control programar rutinas analíticas automatizadas basadas en la ley de Benford dentro del ERP empresarial.
corriendo de forma diaria sobre el 100% de los módulos de compras y cuentas por pagar para bloquear anomalías matemáticas antes de emitir cualquier desembolso. Asimismo, recomendamos implementar canales blindados de denuncia, a los cuales deben ser administrados por firmas de auditoría externa e independiente para garantizar la protección absoluta del denunciante y captar alertas tempranas de manera objetiva. Por último, hacemos un llamado a la academia y a los gremios profesionales, específicamente a las facultades de ciencias contables y a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, para robustear los perfiles de egreso mediante la inclusión obligatoria de las cátedras de contabilidad forense e informática forense en el pregrado, junto con el diseño y difusión masiva de guías estándar de banderas rojas transaccionales, que sirvan como herramienta de mitigación técnica accesible para las MIPES de nuestro país. Con eso damos por concluida la exposición de nuestro informe de investigación. Muchísimas gracias por su atención y abrimos a la ronda de preguntas. Bien, ahora vamos a mandar una encuesta para rellenar. Y también asimismo le queríamos hacer una pregunta de qué tal les pareció la reunión que han escuchado. Bien, ya se mandó el link de la encuesta. Espero por favor puedan rellenarla. Asimismo, le damos un agradecimiento a todos los que estuvieron aquí y espero les haya gustado la reunión. Hasta luego.